qué tanto tengas que abarcar. Para armar un grupo tendrías que ver que tengan características muy similares. Entonces, por ejemplo, no le puedo ofrecer lo mismo a una persona que apenas va empezando a consumir que a quien ya tiene una sanidad muy avanzada. Digo, una dependencia muy avanzada, muy severa. Entonces, va a depender de eso. Entre más corto, o sea, así que la problemática sea de menor intensidad, pues se va a requerir menos sesiones. Sí. Para ese tipo de personas nosotros tenemos programado un tratamiento de 2 sesiones. Puede incrementarse a 3, pero de ahí no pasa. Quien tiene una dependencia ya más severa, sustancial inclusive, ya estamos hablando de aproximadamente 3 meses. Entonces dependerá mucho de la situación de las características de esas personas. ¿Y cuáles son esas características con las que deben contar las personas para poder integrarlas en un grupo para trabajar en la terapia cognitivo-conductual? En nuestro caso, por ejemplo, pues tendría que ser consumo de sustancias solamente. De preferencia sería que fuera la misma sustancia, para que no estés como divagando. La cuestión de, por ejemplo, hay quienes también manejan cuestiones inclusive de género, que sean puras mujeres, o inclusive de una sola edad muy cercana. ¿Por qué? Porque también te puede estar influyendo en que hagan o no hagan. Para los programas que tenemos, pues no creo que influya tanto. Son como muy estructurados y realmente pues lo hemos aplicado a personas de diferentes edades, ¿no? A lo largo de este tiempo. Sí necesitaríamos lógicamente que pues supieran leer, escribir, que no hubiera un daño cognitivo muy serio, porque ahí sí tendríamos que llevarlo de forma ya muy muy individual, ahora sí que más personalizada la situación, que fueran similares en las características de consumo. Probablemente sería lo idóneo que inclusive los riesgos que tengan sean muy, muy parecidos. Es muy difícil que encuentres como los mismos, ¿no? Pero sí lo más cercano. Entonces, entre más parecidos sean las personas, pues te va a funcionar mejor el tratamiento. ¿Y cuáles son las técnicas que se utilizan para trabajar en grupo cognitivo-conductuales? Nosotros lo que manejamos, bueno, sí que son las técnicas de ambas, lo que es reforzamientos, extinciones, castigos, modelamientos, pues reestructuración, por ejemplo, el entrenamiento en destrezas, la cuestión de ir planeando, hacer planes de acción, juego de roles, es como lo que llegamos a ocupar más nosotros. Lógicamente pues tienes que hacer ciertas dinámicas, por ejemplo al inicio, sobre todo muy muy al inicio de tus sesiones. ¿Para qué? Para que se vayan también conociendo, vayan así que platicando un poco más. Bueno, ¿y cuáles son, digamos, las ventajas, pero también las desventajas de trabajar en este modelo, en el cognitivo-conductual? Ventaja, resultados rápidos. Puedes abarcar bastantes conductas, puedes modificar cosas pues hasta cierta forma arraigadas. Desventaja, no todas las personas están hechas para este tipo de tratamiento. Va a haber personas que realmente, por ejemplo, les gusta más lo analítico, de por qué sucedió esto, ¿no? De si en mi infancia, o si porque mi papá fue, o mi mamá fue de X y esta forma. Entonces, ese tipo de personas, lógicamente, pues no les va a beneficiar tal cual el enfoque. ¿Qué otra cuestión sería como de desventaja? Bueno, la cuestión, por ejemplo, de que hay un daño cognitivo, o inclusive, pues no tanto el nivel educativo, porque sí hemos trabajado, te digo, más de forma individual en ese sentido, pero pues aún así lo llegamos
hacer. Y en base a su experiencia, digamos, ¿cuándo no es recomendable esta terapia? Yo diría que uno, cuando tú busques otro tipo de explicación, ¿no? Que pueda ser como más... Generalmente lo que nos pasa es más como psicoanalítico, lo que buscan. Que haya, por ejemplo, una cuestión muy... de mucho daño, sobre todo en la parte cognitiva. Inclusive, por ejemplo, pues que hay muchas problemáticas en seguir instrucciones y toda esa cuestión. La parte grupal, por ejemplo, pues que no te gusta exponerte a los demás.